ya estoy yo con ese. Bien. Bien, buenas tardes a todas y todos y bienvenidos a esta cuarta y última sesión de este ciclo de conferencias acerca de grandes juristas del siglo XX, especialmente juristas de derecho privado. En esta oportunidad revisaremos la vida y obra de dos grandes juristas chilenos que es imposible de desconocer su trayectoria y además de una importante y destacada jurista española, también todos del siglo XX. Primero revisaremos la biografía y la obra de don René Abeliuk Manasevich, quien nace en el año 1931 y muere el año 2014, que fue ministro presidente de Corfo, profesor de la Universidad Andrés Bello y, por supuesto, autor de un tratado sobre las obligaciones, que pronto nuevamente estará disponible en una reedición y reimpresión a cargo de Rubicon Editores. También tiene un tratado muy importante acerca de los contratos de promesa y los contratos de opción. Cabe destacar que René Abeliuk tuvo una trayectoria algo distinta como jurista y como académico, porque él se incorpora a la académica de manera más bien tardía. Luego seguiremos el programa con la presentación de la biografía y de la obra de don Jorge López Santamaría, quien nace en el año 1942 y muere recientemente el año 2023, uno de los primeros doctores en ejercer luego en Chile como académicos y que obtuvo este grado académico por la Universidad París I Panteón Sorbonne. Fue decano y profesor de la Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y además profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Por cierto, es autor de un muy utilizado manual, muy importante, acerca de la parte general de derecho de los contratos. Ya en el caso de Jorge López Santamaría, su formación doctoral en Francia y su posterior arribo a Chile, se va matizando en el fondo la escritura y en el fondo va adaptándose a una manera de revisar el derecho de manera mucho más profesional desde el punto de vista académico. Y finalmente se revisará la biografía de doña Encarna Roca Trías, la primera catedrática de Derecho Civil de España, quien además ejerce en la Universidad de Barcelona y es magistrada del Tribunal Supremo del Tribunal de Constitución de España y, por cierto, es autora de referencia e importantísima en Derecho de Familia y en Derecho de Daños. Sabemos que en el programa está prevista la participación del profesor Fabián Elorriaga, sin embargo, él manifestó sus excusas, no va a poder acompañarnos en esta oportunidad, por lo tanto, la biografía del profesor Jorge López estará a cargo de el profesor y coordinador de este evento, don Jaime Alcalde Silva, quien es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de Derecho Privado de esta casa de estudio y doctor en Derecho por la Universidad de Valencia. En el caso de la biografía de René Abeliuk, que será con la cual comenzaremos esta sesión, está a cargo de la profesora Patricia Leal Barros, quien es profesora de Derecho Civil de la Universidad Central y doctora en Derecho por la Universidad de los Andes. Y finalmente cerrará la sesión el profesor Ruperto Pinochet Olave, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Talca. Cada expositor y expositora tiene alrededor de unos 15 minutos para realizar la revisión, 15-20 minutos para realizar la revisión de la vida y obra del autor o autora que les haya correspondido. Y luego de eso, si es interesante, podemos abrir una ronda de preguntas para debatir con el público, quienes tienen a su disposición el chat y nos pueden plantear las preguntas a través de ese medio. Comenzamos entonces la revisión de los autores. Vamos a comenzar por Patricia Leal, luego Jaime Alcalde y finalmente el profesor Ruperto Pinochet para revisar la vida y obra de René Abeliuk, Jorge López y Encarna Roca. Patricia, primero que todo, muchas gracias por aceptar la invitación a cerrar este ciclo de juristas de derecho privado y tienes todo el micrófono para ti. Muchísimas gracias, Claudia, por la presentación y bueno, también muchas gracias a Jaime por haberme invitado a hablar de un jurista que admiro muchísimo.
Te pido entonces que me den la autorización para mostrar las láminas que he preparado para el día de hoy. ¿Listo? Hecho. Ya. Bueno, como les decía, es para mí un honor reseñar la historia de tan ilustre jurista y sobre el cual siento un respeto y cariño especial al ser su obra Las obligaciones, mi primer acercamiento al derecho chileno, ya hace casi 12 años. La minuciosidad con que trata el derecho de obligaciones más allá de los temas clásicos que corresponden a esta materia, la sencillez con que pone las ideas, muchas veces complejas, y la profundidad de su estudio hace que sea todavía hoy mi libro de cabecera y cita obligada en casi todas mis publicaciones. Bueno, don René nació en Santiago el 14 de febrero de 1931 y era hijo de una familia de ascendencia judía proveniente de Odessa, Ucrania. Realizó sus estudios secundarios en el Instituto Nacional y posteriormente siguió la carrera de Derecho en la Universidad de Chile. Allí se graduó con una memoria de pruebas sobre derecho sucesorio que fue publicada luego en 1955 con el título de Estudio Crítico de la Jurisprudencia del Código Civil, la sucesión legal, la sucesión intestada y las asignaciones forzosas. Fue discípulo y ayudante de Manuel Sobarriba, por quien sentía gran admiración. Y en el discurso pronunciado en 1979, con ocasión de su incorporación como profesor emérito en la Universidad de Chile, Somarriba decía sobre Belliuk, a quien destacaba entre los cientos de estudiantes que tuvo, que era un alumno brillante, que en sus cursos de Derecho Civil siempre obtuvo como calificación en sus exámenes distinción unánime, persona de gran inteligencia, con gran facilidad de comprensión, con una mente organizada y con una lealtad y cariño inmenso por quien fue su profesor. Durante sus años universitarios también colaboró con el profesor Patricio Elwi en su cátedra de Derecho Administrativo. Tuvo una prolífica vida política, perteneciendo a varios partidos políticos, entre los que se cuentan el Partido Radical, el cual abandonó el 3 de agosto de 1971 para unirse a las filas del Partido de Izquierda Radical, que devenía de aquel, y en 1972 asumió como secretario de la Federación de Oposición Democrática, coalición que agrupaba al PIR, el Partido Demócrata Cristiano, y el Partido Democrático Nacional, y que estaba inserta dentro de la Confederación de la Democracia, en la que asumió como vicepresidente. En 1973 y 1980, en la administración de Pinochet, desempeñó los más altos cargos dentro del Partido Socialdemócrata de Chile, sucesor del PIR, el cual después dejaría para integrarse al Partido por la Democracia, surgido como oposición al gobierno de la época. Entre 1983 y 1986 cumplió funciones con el comité ejecutivo de la opositora Alianza Democrática y a mediados de la década de 1980 fue uno de los principales impulsores y firmantes del Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia, promovido por el arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno. Luego fue designado por el presidente Patricio Aylwin como vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, que en aquella época tenía rango de ministro, desempeñando el cargo durante todo el periodo de este presidente. La institución atravesaba por aquel entonces momentos difíciles, con diversas complejidades de funcionamiento y un pasivo considerable, y los cuales llevó de manera prudente y mesurada, y no cuestionó las privatizaciones de las empresas públicas realizadas en la década de 1970, como algunos deseaban. De hecho, consolidó esa tendencia a la privatización y concluyó algunas privatizaciones pendientes, como la de LAN Chile. Para conseguir liquidez, instó a una modificación a la ley orgánica de Corfo con el propósito de permitir la enajenación de los créditos que ésta mantenía en su cartera mediante licitación pública a bancos e instituciones financieras por un precio inferior a su valor nominal, dando la posibilidad al deudor de prepagar su deuda con una cantidad igual a la o mayor a las ofertas recibidas en la correspondiente licitación.
Concluido su trabajo en Corfo, abandonó la política y volvió a dedicarse al ejercicio de la profesión, en el estudio que compartió junto a Darío Calderón. Se mantuvo como columnista esporádico de las últimas noticias y El Mercurio, además de integrar el directorio del diario La Época. Lo que escribió en sus columnas aún cobra relevancia y basta con releer un par de ellas. En una columna en El Mercurio del 10 de abril de 2006, en donde comenta el libro de Mario Papi Beyer, titulado De la razón mediática, señalaba, cito, la humanidad no se ha adaptado aún a esto que el autor llama razón mediática. Algunos políticos más despiertos solo tienen éxito porque saben aprovechar muy bien sus condiciones mediáticas. Esta, cambiando igualmente el sentido del liderazgo desde el puramente mediático, de lo cual hay varios ejemplos en el mundo, hasta la formación de equipos de gobiernos en que quien los encabeza ante la opinión pública es una mera expresión de las ideas del grupo aprovechando su capacidad en este sentido. En el 2006, a pesar de no estar de lleno en la política, fue entrevistado por el Mercurio como presidente de la Comisión de Ética para explicar su rechazo a la expulsión de Jorge Chaucer. En esa entrevista defendía sus puntos de vista con vehemencia y convicción. Y permítame resaltar en especial esta idea que considero que es más actual que nunca. La libertad de expresión, aunque se abuse de ella, es la base y pilar de la democracia. No hay democracia posible sin la máxima libertad de expresión. Y si los líderes de los partidos van a tener que empezar a preguntarse si hacen daño a alguien con sus declaraciones, entonces se acabó la democracia y la política y volvemos al sistema autoritario. En otra pregunta añadía, es preferible tener abusos en la libertad de información que tener restricciones. Produce mucho daño cualquier restricción que el mayor de los abusos de la libertad de expresión, obviamente mientras no se injurie o calumnie a las personas. En el 2013 recogió su trayectoria en el libro titulado Política e Ideología de la Transición Política Chilena. Con libertad de juicio, en él hace un recuento de las bondades y deficiencias de las estrategias de los partidos de 1988 y su impacto en la historia reciente. Se trata de un relato vivencial que analiza el impacto de la mirada ideológica y electoral de las decisiones partidistas durante más de 3 décadas. El juicio que hace en ese libro no es alentador, pues descubre que antes existía una esencia republicana o una mirada de país centrada en un interés nacional de largo plazo, mientras que en la actualidad predominan las posturas ideológicas que se olvidan del genuino sentido de la política y se caracterizan por una inmediatez y menor contundencia. Ideas que bien podrían haberse dicho el día de hoy. En 2013, el presidente Ricardo Lagos, de quien era amigo personal, lo nombró abogado integrante de la Corte Suprema. Sirvió por este cargo durante 3 años, aportando con sus conocimientos de derecho civil a la función jurisdiccional. Entre los fallos que le tocó redactar se encuentra una acción de reclamación de paternidad ejercida de respecto de un padre o madre ya fallecido. El giro hacia una postura amplia proviene del voto disidente que redactó para la sentencia del 2 de septiembre de 2004, donde asigna una función sustantiva al artículo 317 del Código Civil para fijar la legitimación activa y pasiva de los herederos en los juicios en que se discute el estado civil. Este voto se ha transformado posteriormente en pronunciamiento de mayoría en la Sala Civil de la Corte Suprema. Como sabemos, don René Abeluc fue autor de varios libros jurídicos de gran difusión. El primero de ellos es de Derecho Sucesorio, una obra basada en las clases de Manuel Somarriba y que publicó por primera vez en 1954. Desde entonces ha tenido 9 ediciones en 3 editoriales distintas, la última de ellas en el 2022. Por muchos años constituyó este libro la referencia en la materia, desplazando el intento que hizo Antonio Bodanovich de publicar un curso que quedó inconcluso. En 1970, la editorial López Vivancos publicó Las Obligaciones, sin duda su obra más difundida y de mayor repercusión. Ella existen 5 ediciones posteriores, con 3 editoriales distintas. Desde la tercera edición, la obra se presenta dividida en 2 tomos y 6 partes. El contenido es mucho más amplio que el habitual en el curso de esa denominación que integra los planes de estudio, puesto que incorpora la teoría general del contrato y la responsabilidad civil. La mayor innovación se encuentra en el tratamiento de los efectos de las obligaciones, que se exponen divididos según inciden en el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones,
abandonando entonces el matriz tradicional que identificaba esto solo como una fase de inejecución. Las obligaciones se presentaban en cada nueva edición con un contenido actualizado que incorporaba las modificaciones legales y las instituciones jurídicas más recientes y vigentes. Por ejemplo, se dio cabida así a fenómenos como la constitucionalización del derecho civil y la globalización, la relevancia que ha adquirido la teoría de los actos propios y las nuevas lecturas y jurisprudencia en materia indemnizatoria, incluido el desarrollo en torno al daño moral al que le dedica un apéndice con las distintas cuestiones discutidas. Una reimpresión de la sexta edición del libro será publicada por la editorial Rubicón y allí tienen la imagen. El prólogo de esta reimpresión está a cargo de Magdalena Bustos, es directora del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Chile, en el cual señala que la reimpresión de las obligaciones de René Abeliuk Manasevich es una versión revisada de 2014 y constituye una ocasión privilegiada para volver sobre uno de los textos más influyentes y perdurables de la doctrina chilena. A más de una década de la última publicación, esta obra continúa ocupando un lugar central en la enseñanza y en la práctica del derecho, no solo por la sistematización con que aborda las instituciones fundamentales del derecho de las obligaciones, sino también por la singular combinación de rigor conceptual y claridad que caracterizan al pensamiento de su autor. Señala además que el propósito de reimprimir esta obra es asegurar la preservación y disponibilidad de un clásico para las generaciones presentes y futuras, permitiendo que el lector encuentre sin mediaciones la voz de un jurista que en un tiempo supo encaminar sus esfuerzos hacia la comprensión global del fenómeno jurídico dentro del contexto político, económico y social del derecho civil, sin perder de vista el sentido práctico de la disciplina y combinar profundidad, claridad expositiva y una sólida comprensión del funcionamiento del derecho civil. En 1971, la editorial López Vivanco publicó una monografía sobre el contrato de promesa, de la cual ya comentaba Claudia hace unos minutos, materia en la cual fue pionero junto a Fernando Fuello. 12 años después vio la luz una segunda edición aumentada y editada por Ediar Conosur con el título de Contrato de promesa de opción y otros acuerdos previos, y después Thomson Reuters la publicó en el 2012 una tercera edición. En la reseña de ese libro, Hernán Corral explica que se trata de una nueva obra, ya que presenta un panorama mucho más amplio de todos los negocios jurídicos que se han ido agregando a la tradicional promesa regulada en el artículo 1554 del Código Civil, como los acuerdos preliminares, algunos por influencia de la globalización jurídica, como el leasing, el contrato de opción, entre otros. Y como consecuencia de su participación en la discusión de las leyes 19.585 y 19.620, incursionó en el derecho de familia con el libro La filiación y sus efectos, publicada en el año 2000 por la Editorial Jurídica de Chile en 2 tomos. Con todo, y pese a su extensa producción, su incorporación, como también comentaba Claudia, a la vida académica fue tardía, y en 1979 Manuel Somarriba decía que la vida que trae y lleva no lo impulsó a ingresar a la docencia, como sucedió con varios de los buenos alumnos de su generación. Lo hizo solo una década más tarde, desempeñándose como profesor de Derecho Civil en la Universidad Andrés Bello entre los años 1988 y 2009. 2 años después de haber culminado la docencia en esa casa de estudios, se publicó el libro Estudios de Derecho Privado, un libro homenaje a su obra, coordinado por Alex Zúñiga y promovido entonces por la Universidad Andrés Bello. Esta obra recoge 17 colaboraciones y constituye una novedad en su época porque todavía no se popularizaba este género ya popular en el país en nuestros días. La presentación estuvo a cargo de 2 expresidentes, Patricio Elwin y Ricardo Lago, siendo este último el que realizó el prólogo. Pasando a su vida personal, don René estuvo casado con María Olga Besoaín, quien se desempeñó como paradocente en el Seminario de Derecho Procesal y Práctica Forense de la Universidad de Chile, además de seguir la carrera judicial que concluyó como jueza del 8º Juzgado del Crimen de Santiago. Tuvieron 3 hijos, Rosana, Gloria y Andrés. Este último, Andrés, murió a los 21 años. Para preparar esta reseña tuve la oportunidad de conversar con su hija Gloria, que se encuentra en la imagen,
quien me confesaba que en su faceta más personal era un gran lector, coleccionaba estampillas con las que era especialmente meticuloso. También le gustaba jugar al ping-pong. Tenía muy buenos amigos y era muy amigo de sus amigos, siendo uno de ellos el expresidente Ricardo Lagos. Entre sus gustos culinarios se decantaba por los mariscos, en especial la jaiba y las almejas. Disfrutaba de una cerveza bien fría de cuando en cuando, sobre todo cuando veía los partidos de su selección favorita, el Colo-Colo, lo cual hacía surgir amables rencillas con su señora, que era de la U. Disfrutaba de placeres sencillos como salir a caminar por el borde del mar, y entre su fatigada agenda siempre reservaba un día a la semana para ver y jugar con sus nietos, que se encuentran en la foto, y visitar a su madre. Su hija cuenta que fue un muy buen papá, atento, dedicado, que los ayudaba con las tareas al llegar al trabajo y con detalles que al parecer sencillos, pero que recuerdan con mucho cariño, como desviarse y dejar a sus hijas en la universidad, a pesar de que el campus se encontraba muy lejos en La Pintana. Su hija lo recuerda como una persona muy culta, amante de la música clásica, siendo sus favoritos Verdi y Mozart. También era fanático de la ópera, en especial la Traviata. Hasta el último momento siempre estuvo atento a la política, no solo nacional, sino internacional, y decía admirar a Obama, a quien calificaba de genio y culto. Ya en sus últimos años se quejaba entre sus íntimos sobre el peso y valía de sus aportes a la ciencia del derecho, diciendo palabras como no dejé huella o me voy de este mundo sin dejar huella, lo que denota una gran humildad, sin percatarse del gran legado que ha dejado en el derecho chileno que perdura hasta el día de hoy. Murió de cáncer el 19 de noviembre del 2014 a la edad de 83 años. Con ocasión de su fallecimiento, Sergio Vítar lo calificó como una figura representativa de una cultura importante en la historia de Chile, una cultura laica, republicana y de tolerancia, un ejemplo de una mirada que hace falta en Chile. A comienzos de ese año había dado una entrevista para la revista El Mercurio Legal. En ella se decanta la experiencia de más de 6 décadas dedicadas a pensar y ejercer el derecho, así como una suerte de testamento jurídico. Varias de sus afirmaciones siguen vigentes y han cobrado todavía más fuerza. Por ejemplo, criticaba a los jueces que se ponen por encima de la ley y fallan en contra de la ley. Proponía unificar ciertas instituciones en los códigos de comercio y civil, tarea todavía pendiente y muy necesaria, por cierto, y consideraba en extremo exagerada la falta de libertad del testador en el derecho chileno, una discusión que se ha retomado en el derecho comparado y que cuestiona la subsistencia de las legítimas como asignación forzosa. Como vemos, don René tuvo una vida prolífica, era un hombre completo, no solo un buen abogado, sino también un excelente juez, un buen maestro, un renombrado autor de textos jurídicos y un recordado y amado padre y abuelo. Su legado perdura entre nosotros, incluso en quienes no tuvimos la dicha de conocerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por esa preciosa reseña. Sin duda que, al contrario de lo que decía el mismo René Abeliuk, sí dejó huella y vaya que la dejó. Ahora, todos hemos leído probablemente sus textos, su legado y sin duda su trayectoria profesional previa a la entrada a la academia probablemente también dejó huella en su pluma, porque él escribe con una redacción distinta, con un objetivo distinto y utiliza una sistemática diferente a la que se utilizaba hasta ese momento, lo cual probablemente permitió también que esas enseñanzas, esos conocimientos permearan de una manera mucho más profunda tanto en el foro como en los estudiantes incluso. Muchas Así es. gracias, Patricia. Muchas gracias a ustedes. Bien, gracias. A continuación, entonces, revisaremos la vida y obra de el profesor Jorge López Santamaría, la cual está a cargo del profesor y organizador de este ciclo de conversatorios de juristas de derecho privado, Jaime Alcalde Silva. Muchas gracias, Claudia. Bueno, creo, una instancia interesante la que tenemos por delante, porque mientras que René Abeliú, al que se refería la profesora Patricia Leal, perdón, marca, por así decirlo, el fin de lo que fue la Escuela Clásica de Derecho Civil con ese cambio de sistemática en su libro
de obligaciones aparecido en la década, a comienzos de la década de 1970. Si uno mira lo que había sido hasta el momento la enseñanza de esa rama del derecho, es bastante innovador en la estructura. Jorge López ya va a marcar una etapa distinta porque es de la primera generación de doctores que se incorporan a los claustros académicos en Chile, como vamos a revisar. En el caso de René Belliu, tuve la oportunidad de conocerlo, de hecho tengo el libro de obligaciones dedicado por él, y fue en una presentación de un libro de Hernán Corral, en algún libro de Hernán Corral que se lo presentó él, ah, donde además, bueno, se refiere en términos muy elogiosos al libro y demuestra que incluso personas que pueden tener opiniones distintas en otros ámbitos no significa no reconocer la opinión jurídica. Y respecto al juicio mencionado por Patricia Leal, bueno, me tocó llevar ese juicio. Era un juicio de filiación que venía de Melipilla y cuando recién se habían modificado las acciones de filiación, tenían un examen de admisibilidad. Entonces la sentencia fue respecto de la admisibilidad originalmente negada por el juzgado de Melipilla, la Corte de Apelaciones de Santiago y finalmente concedida por la Corte Suprema con una sentencia redactada por René Belliu que además contradecía lo que decía su libro sobre la afiliación. Bueno, mereció algunos comentarios de jurisprudencia en su día. Bien, vamos a lo que nos ocupa, a Jorge López Santamaría. Viñamarino nació en Viña del Mar el 9 de octubre del año 1942 y cursó sus estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde fue el mejor alumno de su promoción. Allí se licenció con una memoria de pruebas sobre la interpretación y calificación de los contratos frente al recurso de casación, una materia que siempre ha concitado interés, precisamente por, si se, por el concepto de infracción de ley que permite acceder a ese recurso, y que fue publicada, como era por entonces usual, por una colección de memorias que tenía la Editorial Jurídica de Chile. Contrajo matrimonio con Mireya Mañasco Tazara, también abogada, con quien tuvo 3 hijos, Macarena, Jorge y Sebastián. Terminados sus estudios, continuó de inmediato con el doctorado en Derecho en la Universidad de París. Hay que decir que eran tiempos turbulentos. Obtuvo el doctorado en Derecho en París en 1968, precisamente el año en que la Universidad de París, siguiendo lo que había sido la tendencia de la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Católica de Santiago y también de los campus estadounidenses, vivió una crisis profunda, el llamado Mayo francés, que, entre otras consecuencias, tuvo como efecto la división de la Universidad de París en varias universidades. Esos años le tocaron a Jorge López en la ciudad de París. Su tesis continuó lo que habían sido sus estudios de pregrado y versó sobre los sistemas de interpretación contractual y fue dirigida por un destacado jurista francés, Jacques Fleur. El año 71, ya de vuelta en Chile, publicó la tesis eh, con las ediciones universitarias de Valparaíso traducida al castellano, un libro que en su momento fue muy innovador porque era una monografía que profundizaba un aspecto en que hasta el momento la literatura era bastante escasa y se limitaba a comentar, glosar los artículos que el código dedica a la materia, entre el artículo 1560 y 1566. Con la vuelta de Jorge López a Chile comienza una nueva etapa del derecho civil en Chile. Personalmente la he calificado periodificando el desarrollo de la doctrina en Chile como la escuela moderna del derecho civil. Si bien existían ya algunos chilenos que se habían doctorado antes, por ejemplo Alejandro Álvarez, quien se había doctorado en 1899 también en la Universidad de París, y que luego había participado activamente en la discusión del plan de estudios de 1902, que fue muy importante para la manera en que se enseñó el derecho en Chile durante el siglo XX, y Luis Barriga, quien se había doctorado en 1930, también en Derecho Civil, y que tuvo una destacada participación en el seminario de Derecho Privado que tenía la Universidad de Chile. Lo cierto es que los estudios de doctorado o posgrado en general no eran habituales hasta la época. Los grandes autores de aquel periodo, citaba ya la profesora Leal a
Manuel Somarriba, por ejemplo, Arturo Alessandri, Claro Solar, si queremos ir más atrás, o el mismo René Abeliú, no le habían completado sus estudios de licenciatura en Derecho y no habían proseguido otros estudios distintos. Desde entonces, desde fines de la década del 60, mm, ya con más fuerza en la década del 70 y sobre todo en la década de 1980, cuando comienza el programa de becas Presidente de la República, eh, un grupo de jóvenes abogados chilenos se empiezan a doctorar con el propósito de aplicar el método aprendido en el extranjero al análisis del derecho civil patrio, lo que se va a reflejar en una abundante producción literaria en las décadas siguientes con obras que ya son clásicos en la materia. Por eso uno puede decir que hay un cierto paralelo y podemos denominar también a este periodo como escuela moderna del derecho civil. El término, por cierto, no es propio, pertenece a Aurelio Meléndez, quien utilizó este nombre en un libro para designar a todos aquellos eh, profesores españoles que renovaron el derecho mercantil en España a partir del término de la Guerra Civil, donde el autor de referencia es Joaquín Garrigue, pero junto con él varios otros más. Podríamos decir que algo parecido ocurre en Chile. Eh, y no solo sucede a partir de la década del 70, sino que con mucha fuerza en universidades de región. Jorge López viene de Valparaíso, pero por esa época también se doctoran en la Universidad de Toulouse Ramón Domínguez, el año 1967, o sea, más o menos contemporáneo de Jorge López, un año antes. Y el año 71, es decir, 3 años después, lo hace en la Universidad Complutense de Madrid Daniel Peñailillo. Luego en los 70 vendrá también Alejandro Guzmán, figura inconmensurable y que por cierto no podemos encasillar solo dentro del derecho civil, y muchos otros también. José Antonio Galván, de la Universidad Católica de Valparaíso, y luego en la década del 80 lo hará Enrique Barros, Hernán Corral y otros. Esto significa que a partir del año 1981, cuando se promulga la ley de universidades, que permite la creación de nuevos planteles en el país y también la división de planteles que dependían de la Universidad de Chile o de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se crea también el Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, FONDESIT, y se crea también el programa de becas Presidente de la República, que luego a partir del año 2009 se transforma en Becas Chile. Es decir, hay una continuidad en un programa de becas por más de 40 años. Esos tres hitos, universidad, becas y fondos de apoyo a la investigación, van a hacer que el panorama universitario en Chile cambie y cambie radicalmente con lo que había sido las décadas anteriores. Luego vendrán otros hitos. Comienzan a partir del año 2001 los programas de derecho, los programas de doctorado en derecho en Chile. Habían habido algunos intentos durante el siglo XX, pero ninguno había prosperado. A partir del año 2005 se retoma una iniciativa nacida en la Universidad de Chile en el año 1989 de tener unas jornadas de derecho civil. De hecho, en esas primeras jornadas participa Jorge López, pero a partir del año 2005 ya se establece y el consorcio ha continuado hasta el momento. Ahí tenemos con nosotros en el mismo panel el profesor Ruperto Pinochet, que es parte de esa historia. Jorge López fue entonces un actor decisivo en el proceso de renovación y lo fue porque participó en varias universidades. Además de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, donde había estudiado, enseñó en las universidades de Chile, de Valparaíso y Adolfo Ibáñez. Fue asimismo conferenciante invitado de la Universidad de París II. Entre 1990 y 1995 fue el primer decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, por entonces solo con sede en la ciudad de Viña del Mar, donde impulsó en la década siguiente una innovadora revista centrada en el análisis de la jurisprudencia más relevante dictada en el país. Fue una revista que tuvo una vida fugaz, de hecho el último tomo se retrasó un poco en su publicación, pero una revista bastante
notable porque se hacía una especie de eh, análisis más allá de los fallos puntuales de las tendencias que se podrían observar en determinadas materias de las distintas disciplinas, y en derecho civil él fue uno de los comentadores. En la labor docente forjó innumerables generaciones de abogados que siempre destacaron su autoridad, su claridad y su excelencia académica. Con su voz grave y profunda, acompañado de un viejo código lleno de anotaciones, iba desgajando las materias de derecho civil sin importar cuán complejas fueran, mientras caminaba por la sala de clase. Riguroso y delicado, supo introducir ideas innovadoras en la docencia y en las evaluaciones. Entre las múltiples actividades de Jorge López se cuentan los cursos de especialización en Derecho Privado y Enseñanza del Derecho que siguió en las universidades de Roma y Nueva York, respectivamente. Me detengo en esto último porque en los años finales de la década del 60 y por impulso de la Fundación Ford, existió un convenio de intercambio de profesores chilenos para capacitarse en innovación docente, lo que hoy llamaríamos innovación docente, de las universidades de Stanford y Nueva York, respectivamente. Y dentro de esa eh, capacitación, que duró pocos años, los acontecimientos que ocurrieron en la década de 1970 con el golpe de Estado, que entre ellos, por cierto, produjeron una alteración de la realidad universitaria que fue muy distinta a partir del año 1973, eh, marcaron sí también el curso del derecho civil en Chile. Pongo solo un ejemplo el cual la profesora Bahamonde podrá dar fe por la vinculación con la Fundación Fernando Fuello, que es el caso de Gonzalo Figueroa. Gonzalo Figueroa preparó unos manuales de derecho civil, de los cuales finalmente se publicaron 5 tomos, que son unos manuales basados en la enseñanza activa del derecho. Entonces, incorporan materiales, sentencias, etcétera, para un aprendizaje, podríamos decir, no lineal de la disciplina, sino un aprendizaje más problemático. Bueno, eso es consecuencia de estos cursos de innovación docente que a impulso de la Fundación Ford había habido en la década, final de la década del 60 y principio de la década del 70. López fue también miembro del Consejo Superior de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, del primer Consejo Nacional de Televisión, del Centro de Docencia e Investigación Jurídica, de la Sociedad Internacional de Legislación Comparada, de la Asociación Henri Capitán de Amigos de la Cultura Jurídica Francesa, del Servicio de Investigación Jurídica Comparada del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, donde estuvo en las primeras nóminas de árbitro cuando el centro se creó por allá por el año 1992. Eh, y de la sección de Valparaíso de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile. El ingreso a esta última, como miembro correspondiente, que se produjo en el año 2006, fue con el discurso Valparaíso y sus benefactores, siendo recibido por un porteño de conocido querencia como es Agustín Esquella. Entre las obras de Jorge López podemos mencionarlas ya dos referidas: su memoria de prueba sobre la interpretación y calificación de los contratos a la luz del recurso de casación, y su tesis doctoral, luego publicada como monografía en castellano. El año 1978 publicó un libro que hoy nos podría parecer poco relevante, pero que en la época tuvo mucha importancia por la situación que vivía el país, que fue Obligaciones y contratos frente a la inflación. Sobre todo porque el país se vio envuelto en una espiral inflacionaria entre 1945 y 1989. La inflación es verdad que va disminuyendo hacia el final de este periodo, pero era un tema muy importante, sobre todo a principios de la década del 70. De hecho, el decreto ley 455 del año 74, que es el antecesor de la ley 18.010 sobre operaciones de crédito y dinero, precisamente trata de incorporar un criterio de reajuste a las obligaciones para que ellas no se depreciaran. Y Jorge López lo que trata es sistematizar los antecedentes que existían en la legislación chilena y explicar por qué había que seguir un criterio de valor real y no un criterio de valor nominal en las obligaciones. De hecho,
Fue tal el éxito que el libro tuvo una segunda edición revisada en el año 1980. Ese mismo año se publicó también en francés por las ediciones de eh, Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, con prólogo de uno de los más importantes juristas, podríamos decir, de la segunda mitad del siglo XX francés, gran comparatista como fue Denis Talon. Eh, Sin embargo, si uno quiere analizar la obra de Jorge López, no hay duda que su mayor contribución al derecho civil chileno fue la obra publicada por primera vez en 1986, que aborda la parte general del derecho de contratos. Conocido como Los Contratos, este libro se ha convertido en un clásico en la materia, tanto en Chile como en el extranjero, de lo cual dan cuenta las referencias habituales, continuadas y hasta el día de hoy, que se hacen de él en las sentencias de los tribunales de justicia. Y sobre todo las 6 ediciones que el libro ha tenido en 4 décadas, además de la original de 1986, 1998, 2005, 2010 y 2017. En la última edición, el libro figura en coautoría con Fabián Elorreaga de Bonis, ayudante, amigo y por muchos años cercano colaborador, que siguió sus pasos como profesor de Derecho Civil en la Universidad Adolfo Ibáñez y además quien también se doctoró en la década de los 90, siguiendo los pasos del maestro. Esta obra supuso, por tomar la terminología que se ha convertido habitual en epistemología científica y que proviene de Thomas Kuhn, una verdadera revolución científica en la materia. Durante más de un siglo, desde 1902, desde ese plan de estudio discutido en la Universidad de Chile, que se impuso en todas las universidades que había en el país, los planes de estudio de derecho civil estaban concentrados en 3 años. Se reservaba en el segundo curso eh, a la enseñanza de las obligaciones, la parte general de las obligaciones y sus fuentes, contratos, responsabilidad civil. Y dentro de las fuentes de las obligaciones se estudiaba eh, algunas referencias muy menores a la teoría general del contrato y luego se analizaban los distintos contratos en específico que el Código Civil contenía. Por lo tanto, dentro de este esquema no se daba mayor atención a la teoría general del contrato, en lo que hoy entendemos por tal, ni a la responsabilidad extracontractual. De hecho, creo que sirve de ilustración el hecho de que por mucho tiempo la obra de referencia fue la de Arturo Alessandri, que provenía de un curso profundizado impartido por la Universidad de Chile y que fue publicada en 1942. Entre 1942 y el Tratado de Enrique Barros, originalmente publicado en 2006, es decir, 64 años, no había habido en Chile un tratado de derecho de la responsabilidad civil, pese a la importancia que la materia tiene. En derecho de contratos o en la parte general de derecho de contratos pasa algo parecido. Solo quiero hacer una comparación, por ejemplo, entre dos obras publicadas más o menos contemporáneamente. En el año 1993 se publicó en la editorial jurídica unas lecciones de Arturo Alessandri, que se llaman De los contratos, que viene prologado por eh, Eugenio Velasco. Y esta obra, que entenderíamos era la parte general del derecho de contrato, en realidad trata, salvo la calificación, la clasificación de los contratos, de las materias que para nosotros son hoy habituales de un programa de negocios jurídicos. Es decir, cuáles son los requisitos del contrato, en especial los vicios del consentimiento. De manera que analizar los principios del derecho de contrato, las clasificaciones del derecho de contrato, la historia del derecho de contrato, la recepción que el derecho de contratos tiene en distintos países, por ejemplo, el contrato en China o el contrato en el derecho anglosajón, como trata el libro de López, era bastante innovador. Parar la causa con la consideration, por ejemplo. O analizar distintas figuras que son comunes al régimen de los contratos bilaterales, como la teoría de los riesgos, como la resolución por incumplimiento, como la excepción de contrato no cumplido, etc. Por eso que los contratos es tan importantes. Ya dijimos que el año 1971
René Abeliou había publicado también un libro innovador y rupturista, pero, ya lo dijo la profesora Bamonde, y lo dijo la profesora Leal, Abeliou no había hecho clase hasta muy tarde en su vida. Por lo tanto, era principalmente una influencia literaria a través de su obra. En cambio, López no solamente publicó, sino también escribió y tuvo una dilatada trayectoria como árbitro y como informante en derecho. De hecho, en el libro de López también adelanta algo que será común en otros trabajos que han aparecido posteriormente. Muchas de los temas que luego quedan incluidos en el libro se fueron publicando separadamente como artículos precedentemente. Lo que marca dos cosas. Primero, el hecho de ir publicando los resultados parciales de una investigación de más largo aliento. Y en segundo lugar, la importancia que desde finales de la década del 70 va a tener el artículo de revista. Comienzan a nacer las revistas que han perdurado. Es verdad que había la revista de la Universidad de Concepción, se había creado en 1933 y persistía, pero a partir de la década del 70 surgen dos revistas universitarias a las que luego seguirán muchas otras que han persistido hasta hoy y que marcan un impulso a ese género literario, como son la Revista Chilena de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Revista de Derecho, hoy llamada Pro Iure, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, nacidas casi contemporáneamente. ¿Por qué es tan innovador el tratamiento que le da López al derecho de contrato? Eh, Si uno compara, por ejemplo, el libro de López con los trabajos de Francesco Messineo o Luis Díaz Picasso, el primero apareció en 1944, traducido al español como La Doctrina General del Contrato, o el libro de el tomo 1 de los Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial de Luis Díaz Picasso, se incluye un tratamiento conjunto de cuestiones generales sobre la contratación y de aquellas que forman parte del negocio jurídico. También existe un libro de Gino Gorla, pero que aborda el contrato más bien en una perspectiva comparatista y centrado en los problemas que envuelve la figura. También es diferente la matriz habitual de los tratados de derecho anglosajón sobre derecho de contrato. Anson, Atiyah, Cheshire, Fitwood, Formstone, Reitel, etc., que incluyen materias que para el derecho continental son propias de derecho de obligaciones y no solo de como el incumplimiento contractual. Por lo tanto, eh, López innova tratando de distinguir lo que es propiamente de la teoría del contrato, dejando afuera ese presupuesto que viene a constituir para nosotros la teoría general del negocio jurídico, que además en los programas de estudios suele estar mucho antes. Y lo hace a partir de la idea de que el contrato tiene una función económica y social que cumplir. El libro, además, tiene un lenguaje claro y una lectura fácil, es de muy fácil y amena lectura. El libro está dividido en 5 partes. La primera aborda la noción de contrato, la segunda las clasificaciones y categorías contractuales, la tercera los principios fundamentales de la contratación, la cuarta vuelve sobre una materia que había sido especialmente querida para el autor, como es la interpretación contractual. De hecho, por muchos años, esto fue el único texto que había en materia de interpretación contractual. Solo en los años recientes ha habido una verdadera eclosión de temas, ¿no? No solamente está libros que se han publicado en el último tiempo, pienso en el libro del profesor Ricardo Quesada, el profesor Francisco Rubio, de los profesores Villaseca, entre otros, sino también una gran cantidad de artículos que abordan distintos aspectos de temas de derecho sobre la hermenéutica contractual. Y por último, la quinta parte analiza 3 efectos de los contratos inalagmáticos: la excepción de contrato no cumplido, la resolución por incumplimiento y la teoría de los riesgos. Jorge López fue autor de más de 70 artículos, colaboraciones de obras colectivas y comentarios de sentencia, las que abordan distintas materias de derecho civil privado patrimonial, desde aquellas relacionadas con el derecho de obligaciones y contratos hasta el derecho societario y la sucesión por causa de muerte, sin incluir cuestiones sobre interpretación de la ley. Tiene un célebre artículo, por ejemplo, sobre la
el juego entre ley general y ley especial anterior y posterior, cómo operan los mecanismos de derogación entre ellas, o el sentido de la equidad natural, a propósito de la función del rol del árbitro, tomando los trabajos de Alejandro Guzmán en la materia. Muchos de estos textos tienen un enfoque práctico, pues provienen de innumerables informes en derecho y sentencias que redactó. En la década del 80 había asimismo participado en un grupo de trabajo para la reforma del Código Civil que por razones ajenas no prosperó. De hecho, de este grupo no hay mucha literatura. Algo dice Mauricio Tapia en su libro publicado con ocasión del sesquicentenario del Código Civil. Algo dice en un trabajo, en un artículo publicado Daniel Peñailillo, pero no hay mayores antecedentes. Fuera de su dilatada trayectoria, Jorge López ejerció la profesión de manera intensa. Fue un destacado y requerido abogado, informante en derecho y árbitro nacional e internacional, participando en juicios en Alemania, Argentina, España y Francia, lo que le valió el año 2020, en medio de la pandemia, ser reconocido por su excelencia profesional por el Colegio de Abogados de Valparaíso. Célebres fueron sus alegatos ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la Corte Suprema, como aquellos referidos a las causas de la sucesión Vergara o el terminal pesquero de Portales, así como los primeros juicios donde se reconoció la responsabilidad del Estado por falta de servicio o por violación a la garantía de la intimidad. Murió en verano, murió en la madrugada del 22 de enero de 2023, hace casi 3 años. En las 18ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas en Villarrica, en ese año de 2023, se le rindió un homenaje por su dilatada y fructífera trayectoria. Ya he dicho que fue uno de los organizadores del primer encuentro celebrado en las Termas de Jahuel por impulso de la Universidad de Chile en 1989. Su obra, que ya, como he dicho, su obra sobre los contratos, de la cual han pasado bastantes años, casi 10, desde su última edición, sigue siendo un libro clásico. Italo Calvino decía que un clásico es un libro que nunca ha terminado de decir lo que tiene que decir. Probablemente seguiremos leyéndolo, seguiremos aprendiendo de él, seguiremos extrayendo conclusiones, sugerencias, ideas, eh, y no dudo que más temprano que tarde se volverá a publicar porque es una obra clásica y que debe seguir siendo de ayuda para los abogados, jueces, profesores, estudiantes. Así que creo que López marca un hito importante, ¿no? Así como Abeliú marca esa transición entre eh, el abogado-profesor, eh, López marca el inicio del profesor que tiene una formación doctoral y que de alguna manera hace de la carrera docente, la carrera académica, un oficio que puede ser exclusivo o complementario con el ejercicio de la profesión y que se refleja también en una producción literaria interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por estas palabras dedicadas a don Jorge López Santamaría, quien sin duda es un referente en nuestro sistema, en nuestro derecho, no solamente, como dices tú, por este texto tan importante que es el de los contratos, de la parte general de los contratos, que fue una novedad en su época y hoy sigue siendo citado de manera muy profusa en tribunales, sino también por los otros escritos. Los informes en derecho, curiosamente, también han sido bastante citados, consultados, se puede ver en las métricas, digamos, de los análisis cienciométricos de las revistas cuando han sido revisados y la verdad es que es bien impresionante las veces que han sido visitados esos sitios. Bien, y para no perder más tiempo, a continuación entonces el profesor de la Universidad de Talca, Ruperto Pinochet, quien nos hablará de la vida y obra de Encarna Roca y Triar. Muchas gracias, Ruperto, por aceptar la invitación a hablar en esta última sesión del ciclo de juristas, de este primer ciclo de juristas de derecho privado. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Jaime, por la invitación. Yo feliz acá de poder participar y eh, en este ciclo de grandes juristas. A ver, no. Venga. Aquí. Ya.
¿Qui- pero ¿se ve bien? quieres compartir algo? Sí, sí, venga, quiero compartir. Ah, ya, te No, tengo que hacer. ¿A cuál lo hago? ¿Al coordinación académica o al tuyo? Puerto Pinochet. Espérate, déjame aquí. Aquí. Pati, tienes que hacerlo tú, anfitrión. Estás con el Intenta, muteado. intenta ahora. Ya, Ahí está ahí. perfecto. Ya, Estás bien. muteado, Ruperto. Ahí. Sí. Ah, sí. Ya, ¿me escuchan? Sí. Bien, entonces yo le voy a hablar de una catedrática que aún vive y que fue mi directora de tesis doctoral. El último doctor que ella dirigió, el único chileno y el único latinoamericano. Así que tengo bastante exclusividad con la doctora Roca y yo le voy a contar un poco de su personalidad, su trayectoria. No le voy a contar tanto de su bibliografía o premios, porque si no estaríamos toda la tarde acá, sino que va a ser una semblanza, ¿no es cierto?, donde vamos a destacar las cosas principales y el conocimiento que yo tuve de esta gran persona y gran jurista. Porque la intervención que presento hoy tiene un doble propósito, académico y formativo. Académico porque se refiere a la obra y trayectoria de Encarna Roque y Trías, una de las juristas más influyentes del derecho civil y constitucional contemporáneo, y formativo porque su pensamiento ofrece claves decisivas para comprender la evolución del derecho privado en un Estado constitucional. Encarna Roca nació en 1944 en Barcelona, hizo sus estudios de pregrado en la Universidad Autónoma de Barcelona y fue la primera mujer catedrática de Derecho Civil de España, y a los 34 años, en 1978, lo que marca, ¿no es cierto?, un verdadero hito para el derecho civil español desde el punto de vista femenino. No debe haber sido nada de fácil entrar a esta club, ¿no es cierto?, de Toby en 1978, y ella, gracias a su gran calidad, lo logró, siendo después ocupando puestos como secretaria general de la Universidad de Barcelona y vicerrectora académica. La Universidad de Barcelona tiene 90.000 alumnos, entonces cuando uno es vicerrector académico o rector, la verdad es que ese no es un cargo académico, es casi un cargo político a nivel catalán o a nivel nacional. Ahí se veía ya la vocación un poco que iba a trascender a lo meramente académico que evidenciaba Encarna Roca. Llegó como la primera mujer a la sala civil del Tribunal Supremo Español, para posteriormente estar más de 10 años como magistrada y vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Aquí tengo dos anécdotas que contarles, ¿ah?, de primera fuente de ella. Ella me cuenta que cuando hace su exposición con varios otros candidatos para oponerse a la cátedra de catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, vuelve y se sienta en primera fila al lado de Luis Díaz Picasso. Y Luis Díaz Picasso no se dio cuenta que la profesora que se había sentado a su lado era la que recién había puesto. Y le dijo, esta tía sí que sabe de lo que habla, le dijo. ¿Ah? Luis Díaz Picasso sin conocerla. Y después llegaron a ser grandes amigos con Luis Díaz Picasso y con Antonio Manuel Morales, con el cual tienen varias publicaciones
y después vínculos con Chile, mucho más de Antonio Manuel Morales que de ella. Y la segunda anécdota es que cuando entró al Tribunal Supremo lo pasó bastante mal, porque de nuevo el grupo de Tobis, que no la soportaba mucho, le hicieron un montón de trampas. O sea, por ejemplo, en la sala le decían los magistrados, no, esta cosa va por aquí, redacte nomás y todo, y eso era equivocado. O sea, estar en un grupo de trabajo donde a uno solamente le quieren cortar las piernas, no cualquiera lo soporta. En todo caso, ella quería llegar al Tribunal Constitucional porque el Tribunal Constitucional en España es mucho más importante que en Chile y además tiene una fase de poder bien grande. En los aportes jurídicos centrales de la, ¿no es cierto? Creo que más adelante, ¿no? Eh, ¿eh? Aspectos jurídicos centrales en la constitucionalización del derecho civil, centralidad en la persona, derechos de familia y derechos fundamentales, y la responsabilidad civil. A ella la caracteriza en el mundo del derecho primero, sus primeras décadas fueron derecho civil catalán, después responsabilidad civil y después en la persona. Pero ¿por qué nosotros escuchamos siempre en Carna Roca y la persona y no derecho de familia? Porque ella no creía en el derecho de familia. Ella había estado en varias estadías en Oxford y a pesar de que ella es una gran defensora del derecho continental europeo, que lo encuentra mucho más evolucionado que el anglosajón en general, en esta materia sigue a los ingleses. Para los ingleses no hay derecho de familia, ¿ah? Hay personas y la familia es un fenómeno sociológico. La familia es como el viento, va a donde quiere ir nomás. Y ella rechazaba cualquier intento de un grupo de la sociedad que tratara de hacer moldes de la familia o orientaciones a la familia. Así que en ese sentido era bastante liberal, a pesar de que ella era militante del Partido Socialista de Cataluña. Partido Socialista de Cataluña, que si lo comparamos en Chile debe ser como ser de un partido casi de extrema derecha. ¿Ah? De socialistas tienen bien poco los catalanes porque siempre han sido industriales. Así que eh, Encarna Roca reúne una calidad poco frecuente porque ha desarrollado una obra doctrinal sólida y al mismo tiempo ha ejercido jurisdicción en los dos niveles más altos del sistema judicial español. Su especialización nunca fue cerrada ni autosuficiente. Desde temprano entendió que el derecho privado debía dialogar con la Constitución. Ahí tiene uno de sus libros más famosos, Familia y Cambio Social, de la casa a la persona, ¿ah? Donde se habla... Yo fui quien les dijo dónde iba a estar, a qué hora, en qué habitación, con cuánta seguridad, todo. Ahora mismo estoy grabando esto desde un lugar que no voy a mencionar, pero les puedo decir que llevo varias semanas en territorio ruso, que el frío aquí es diferente a cualquier cosa que haya sentido en mi vida y que probablemente nunca vuelva a pisar. Tú lo puedes mutear. Ahí, ya. Pues desde temprano entendió que el derecho privado debía dialogar con la Constitución sin disolverse en ella. O sea, ella entendió perfectamente que no era el derecho civil el que se constitucionalizaba, pero el derecho de la persona sí estaba perfectamente vinculado a la Constitución en cuanto a los derechos fundamentales. De la casa a la persona. A mí me tocó en un payo bien famoso sobre el papiloma humano pronunciarme por primera vez a favor de la indemnización de perjuicios por daño al seno de la familia. La jurisprudencia chilena anterior de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, era que la familia era un núcleo cerrado. Y lo que pasaba dentro de la casa, los tribunales no podían meterse en nada. Y ella fue una
jurista internacional que apuró este tránsito. Uno de sus artículos referidos a familia y organización del año 1990 es de sus artículos más revisados. El aporte, ¿no es cierto? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, una foto cuando yo volví el año 2002 y la invité a Chile el año 2004. Nunca había venido a Chile, después vino un par de veces más. Ahí estamos en una foto en la Corte de Apelaciones de Talca, en la sala de pleno, y ahí está con Talca al fondo. Bueno, para esa vez la tuve que invitar yo con la Universidad del Desarrollo y Pablo Rodríguez Inglés, porque ella me dijo, Ruperto, yo voy a Chile, pero yo no viajo en turista. Y las universidades públicas tienen prohibido pagar business. Entonces yo salí a buscar un socio, un patrocinante, y ahí Pablo Rodríguez Inglés se ofreció inmediatamente. Entonces realizamos actividades académicas tanto en Talca como en la Universidad del Desarrollo en Santiago. Ahí estamos en Isla Negra, que le encantó, pero la voló el lugar, ¿no es cierto?, en la casa de Pablo Neruda. Bueno, ella también hizo un magisterio doctoral. Dirigió varias tesis doctorales, la primera de Miquel Martín Casals y la última la mía. La última la mía en un periodo donde ella ya no estaba dirigiendo, porque ella volvió de la vicerrectoría académica a la Facultad de Derecho, pero ya tenía puestos sus ojos en Madrid. Entonces, durante 2 o 3 años siguió con sus labores normales de pregrado y posgrado, y fue cuando yo la conocí. Entonces, bueno, ella había cerrado esa etapa y no pensaba dirigir ninguna más. Y hizo una escuela de civilistas antes que yo. Entre otras anécdotas, la doctora Roca sabía que yo ya había sido profesor varios años en Chile. Viajaba muchas veces, 2 semanas, a la universidad en París, en Roma, a Oxford. Tenía muchas invitaciones y me empezó a dejar a mí a cargo de sus clases de pregrado. La primera vez me dijo, Ruperto, necesito que me hagas 2 semanas de clases de obligaciones porque yo viajo el sábado a Roma, creo, a hacer clases de posgrado. Pues bien, allá los cursos eran como de 300 personas, micrófonos. Yo parto el lunes a las 8:30 y ella estaba sentada en primera fila, escuchando mis clases y todo. O sea, me había engañado porque me había dicho que iba a ir antes, pero quería ver cómo su suplente se iba a batir. Así que cuando terminó todo ese periodo, me dijo, Ruperto, quedo a su servicio, lo que usted quiera. Yo había llegado a la Universidad de Barcelona con otro director, que no voy a nombrar, ya fallecido, porque después tuvimos un problemita, ¿no es cierto? Entonces, eh, podemos decir que una parte esencial de su legado se proyecta a través de su magisterio doctoral. No se trata solo del número de tesis dirigidas, sino del modelo formativo que promovió: exigencia conceptual, precisión metodológica y conexión permanente entre teoría y práctica judicial. Bueno, ella es formación de referentes contemporáneos, ¿no es cierto? En el caso de Miquel Martín Casals, está en todas las asociaciones de responsabilidad civil de todo país que se respete, desde Estados Unidos, Alemania, etcétera, y muchos otros de sus discípulos, ¿no es cierto?, han tenido mucha influencia. Así que, como legado, ¿no es cierto?, se puede decir que
el legado de Encarna Roca y Trías puede sintetizarse en tres planos: una obra doctrinal de referencia, una jurisprudencia influyente y una escuela jurídica viva. Su trayectoria demuestra que el derecho civil puede dialogar con la Constitución sin perder identidad y que la técnica jurídica alcanza su mayor valor cuando se pone al servicio de la persona. Le voy a contar, y también hay que destacar su participación en la unificación del derecho europeo. Encarna Roca participó en el comité coordinador del grupo de estudios sobre derecho europeo creado por Christian von Baer, que trabajó en la redacción de los principios del derecho europeo de contrato. Este grupo de estudios, integrado por juristas de distintos países europeos, ha sido uno de los foros académicos más influyentes en los esfuerzos de armonización del derecho civil y de obligaciones dentro del espacio jurídico europeo, con impacto en estudios preparatorios para un derecho común. La presencia de Roca en publicaciones y estudios sobre los principios, definiciones y normas modelos del derecho privado europeo la sitúa entre las juristas que han contribuido a debates doctrinales sobre la unificación del derecho contractual y privado dentro de Europa. Su trabajo académico incluye aportes sobre la codificación comparada y las posibilidades de armonización del derecho civil en el contexto europeo, lo que se vincula con este tipo de comités y grupos de estudio. Ella me contaba que cuando llegó a estas primeras reuniones y habían 70 profesores ingleses, irlandeses, noruegos, daneses, alemanes, todos pensaron, esta es una torre de Babel, una bolsa de gato, aquí no va a salir nada. Y me contaba que empiezan a hablar de derecho romano y todo fluía, todo fluía. Porque los ingleses tratan de poco menos que decir que ellos tienen un derecho completamente nuevo. Bueno, Julio César entró con 10 legiones romanas a lo que hoy es Inglaterra, y con juristas y con toda la cultura romana el año 49 a.C. y estuvieron 5 siglos. Así que cuando las tribus que ahí vivían tenían una organización cultural muy básica y muy elemental. Tenían todo elemental, los caminos elementales, los acueductos elementales, no tenían nada que ver con la cultura romana. Zimmerman dice ahora que es muy sospechoso la falta de estudios históricos sobre el origen del derecho, en el derecho romano, del derecho inglés, como que no les gusta estudiar eso. En todo caso, después en el siglo X hay una influencia clara del derecho normando con obras romanas que sí están incorporadas dentro de la evolución del derecho inglés. O sea, el derecho inglés es mucho más romano de lo que les gusta a ellos admitir. Y, por ejemplo, la subsistencia de daños punitivos, decía Encarna Roca que era una demostración más de lo primitivo que se había quedado en la evolución elemental del derecho inglés, porque el derecho de responsabilidad civil nació como una ley penal punitiva, pero se tuvo que cambiar a una naturaleza completamente resarcitoria para despegarse y tomar su fisonomía propia y poder, por ejemplo, transmitirse las obligaciones de responsabilidad civil por causa de muerte y tomar todas las características que nosotros conocemos hoy. Entonces, a mí de repente llegan gente de Inglaterra, jovencitos, y creen que los daños punitivos son una novedad, pero tremenda. Según Encarna Roca, era demostración del primitivismo del derecho anglosajón en esa parte, porque en esa parte se separa de la evolución del derecho continental con Enrique VIII. Entonces, dicen, nosotros no vamos a seguir ni a la escuela de Salamanca, ni a Grosio, que Grosio es un plagiador de la escuela de Salamanca, porque dicen que a los autores ingleses le carga citar a los autores, a Francisco de Vitoria, a Francisco Suárez, Luis de Molina. Entonces por eso citan a Grosio, pero Grosio cita todo el tiempo a la escuela de Salamanca.
Una, alguna anécdota para ir terminando, vinculada a mi estadía, que demuestra un poco su personalidad. ¿No es cierto? Cuando hice mi estudio de doctorado entre el año, bueno, ella me dijo, estoy para aquí, para lo que tú quieras y todo. Yo tenía un director de tesis, me di cuenta que la Encarna Roca era una gran jurista y me quise cambiar. Y le dije, doctora, yo quiero que usted me dirija su tesis doctoral. Me dijo, yo ya no dirijo tesis, Roberto. Y yo le dije, doctora, usted hace 3 meses me dijo que estaba a mi servicio para lo que usted quisiera. Y yo le estoy pidiendo algo que está dentro de sus competencias, no le estoy pidiendo que haga un salto en un trampolín olímpico, sino que me dirija la tesis. Bueno, porque ya no le quedó otra. Entonces yo fui a hablar con el otro catedrático y le dije, yo creo que me voy a cambiar y pescó un papel blanco con un plumón de pizarrón, lo escribió y me puso no. Y me lo puso a 5 centímetros de la cara. Entonces me dijo, si usted se va, yo lo voy a reventar aquí en esta facultad. Bueno, la conversación no fue muy amable. Me fui de nuevo a conversar con la doctora Roca. La doctora Roca me dijo, si usted está conmigo, nadie le toca un pelo. Porque ella además manejaba poder. Era amiga de Pascual Maragall, ¿no es cierto? Y así fue. ¿Ah? Lo hice yo con toda tranquilidad. Ella, una excelente directora de tesis, siempre teníamos correcciones cada 3 semanas. Una vez me pospuso, una vez, y todo el tiempo me tenía artículos fotocopiados, aquí correcciones a mano, bien trabajados, y eso me permitió a mí hacer los cursos, doctorarme y leer en menos de 3 años. Así que yo lo único que le dije, usted corríjame en lo que quiera, pero a mí me interesa volver a Chile con el doctorado, porque, por ejemplo, lo íbamos a empezar a hacer con el negocio jurídico electrónico. Entonces yo le entrego 100 páginas y me dice, las corrige, entonces me dice, tu tesis doctoral va a tener 15.000 páginas. Porque si tú vas a escribir sobre la voluntad electrónica, sobre la causa en el contrato electrónico, sobre la solemnidad electrónica, no vamos a terminar nunca. Así que estas 100 páginas a la basura, nunca a la basura, porque uno la usa para otras cosas. Y trabajamos en la formación del consentimiento por medios electrónicos, con el tribunal formado, por supuesto, por Antonio Manuel Morales, Fernando Gómez, de primera línea, ¿no es cierto? Y como presidente local, Francisco Rivero Hernández, un gran profesor que tuve en el doctorado. Eso fue la historia, ¿no es cierto?, muy interesante de una mujer que muestra muchas facetas y en todas ha destacado en forma brillante. Terminó como 10 años en el Tribunal Constitucional, donde estuvo hasta el año 2023, donde fue presidenta un breve periodo, pero después vicepresidenta 4 años, y hoy ya solamente tiene actividad profesional. Así que esa ha sido la semblanza y el conocimiento que yo tuve de esta gran mujer y académica, ¿no es cierto?, que influyó decisivamente en mi vida y como persona, pero también como académico. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ruperto, por estas palabras, por esta semblanza que hiciste, especialmente por haberle dado un matiz más personal. Por supuesto, son anécdotas de las cuales no teníamos forma de enterarnos si no fuera por esta instancia, y te agradecemos la generosidad de haber compartido tus experiencias con nosotros y con esta gran jurista. Bien, podemos abrir ahora un periodo de preguntas, comentarios o intervenciones del público si es que alguien quisiera intervenir. Aquí Rodrigo Mateluna tiene la manito levantada. Rodrigo. Efectivamente, quiero agradecer a través de Jaime, a través de todos quienes organizaron esto,
esta instancia. Mi nombre es Rodrigo Mateluna Pérez, yo soy abogado, yo me dedico a derecho penal, ¿ya? Intensamente los últimos 15 años, pero o 20, y mi presencia aquí se debe a que yo fui alumno de Jorge López, también fui alumno de Fabián Elorriaga, quien voy a tener el gusto de ver este sábado y comentarle este homenaje que se hizo, en que él iba a participar también. Yo admiro y admiré mucho a Jorge López. Y quisiera en 90 segundos decir por qué. Yo conocí a Jorge López a los 8 años de edad, cuando me fui a vivir al pasaje Scherer 240 en Viña del Mar, frente a la casa de él. Fui hijo de su amigo, fui amigo de su hijo Jorge Alejandro, hasta que él contrajo una enfermedad que, al igual que el profesor Abeliuk, le infligió el dolor a Jorge López de perder un hijo, ¿ya? Y luego ingresé a estudiar Derecho a la Universidad Adolfo Ibáñez, y en tercer año fui su alumno. Fui alumno de Derecho Civil 3. Él de verdad era un maestro, no era una persona particularmente afectuosa, pero era una persona muy dedicada a sus alumnos. Cuando yo entré en primer año, él era decano, y se preocupaba de los alumnos de primer año, iba a la sala, nos aconsejaba, nos encontraba en el patio, nos seguía aconsejando acerca de cómo ser estudiantes, cómo ser mejores estudiantes, y cuando fui alumno de él, cómo ser abogado. Recuerdo también un reto que me dio una vez que planteé un problema, y yo le dije que bueno, ese problema, si existieran tribunales contenciosos administrativos, y fui severamente reprendido, cosa que agradezco y espero que los profesores de hoy sigan haciéndolo, porque los alumnos lo agradecemos, ¿ya? Y que me dijo Mateluna, los abogados atendemos a personas reales con problemas reales, personas de carne y hueso, tú no puedes andar elucubrando. Fue un gran maestro, y quisiera destacar algo justamente que también destacó Jaime, que eh, en esa época el derecho era muy distinto cuando él se titula. O sea, él era un abogado en Valparaíso, el mejor alumno de su generación. Perfectamente podría haberse evitado el ir a hacer un doctorado, el ir a hacer un doctorado en un idioma que él no conocía, porque pese a que fue alumno de los padres franceses, él mismo me dijo que no lo conocía, que de hecho cuando era estudiante como que no tomaba mucho en cuenta el ramo de francés, cosa de la cual se arrepintió, y luego terminó dominándolo y manejándolo. Esa autoexigencia en él, que también tuvo Alejandro Guzmán, de quien también fue alumno, esa autoexigencia de esa generación que podría no haber hecho nada y haberse quedado ahí con su pregrado y haber hecho clase y habrían reinado, igual que como reinaron, pero esa autoexigencia a mí me enseñó mucho, esa prolijidad, es muy inspiradora. Yo agradezco a la Universidad Católica que haya hecho este homenaje a Jorge López, que en vida le haya hecho un homenaje al profesor Alejandro Guzmán, porque lamentablemente yo no pude ir al funeral de Jorge López y no pude ir al acto en que se lanzó la sexta edición de su obra ahí en la Universidad Adolfo Ibáñez, y a través de esto pago en parte la deuda de gratitud que tengo con él, y por eso estoy aquí, porque lo admiro, porque lo voy a seguir admirando. Y una palabra final: a Jorge López destacarse no le salió gratis. ¿Ah? Al igual que a la profesora Roca, a la cual se refirió el profesor Roberto Pinochet, no le salió gratis. Él, una de las cosas que me enseñó es que destacarse, bueno, él obviamente tuvo una vida muy destacada que yo no voy a tener, pero destacarse no le salió gratis. Fue duro, y sin embargo lo hizo igual y actuó en base a sus estándares, pudiendo no haberlo hecho. Y a ver, eso, muchas gracias Jaime, muchas gracias a la Universidad Católica, muchas gracias Claudia y a todos los que organizaron esto e intervinieron. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo, por Gracias este por el emotivo, testimonio. exacto, estas palabras tan emotivas y que se nota que salen del corazón, y un cariño muy profundo que todavía le tienes a don Jorge. No sé si alguien más quiere hacer alguna intervención, tomar la palabra, incluso los panelistas si quieren, Patricia, Ruperto, Jaime.
Yo solo agregaría bueno, la vez que yo conocía a Encarna Roca por Ruperto, alguna vez que la trajo probablemente la actividad aquella que menciona en esa ocasión, que la llevó también a la sede que tenía que tiene la Universidad de Talca ahí en la calle Condel en Santiago. Ahí se hizo un encuentro y esa fue la vez que la pude escuchar. Y a Jorge López lo conocí cuando se hizo creo que se celebraba algo, pueden haber sido eh, quizá, claro, puede haber sido enero del año 2020, previo a la pandemia, o sea, cuando todavía no habían comenzado las medidas sanitarias, que se celebró en la universidad, en la sede de Viña, probablemente a los 30 años de la universidad, y ahí fue él, que estaba decano Ramiro Mendoza, y fue la vez que lo vi, bueno, dijo algunas palabras de cómo había sido eh, su llegada a la universidad, lo que había intentado hacer y todo, así que el testimonio también personal de, de que lo contaba Rodrigo, que lo conoció mucho más y que fue su alumno, no solamente su alumno, lo conoció desde, desde pequeño ahí, creo que aporta mucho más. Y bueno, esta sesión además lo que tiene es que hemos hablado de juristas que de alguna u otra manera los conocimos, ¿no? Algunos de manera personal, pero otros por sus libros, que son juristas mucho más cercanos en tiempo a nosotros. Así es. Bien, por mi parte no me queda nada más que agradecer a Jaime por haberme invitado a participar en todo este ciclo de juristas de derecho privado, que siempre a mí me ha parecido una actividad muy interesante, muy atractiva. La verdad, a mí me parece que lo que se hace es precioso, porque realmente es rendir un homenaje y recordar en parte a quienes uno lee a diario, cita a diario, enseña a diario, y aprende de ellos siempre, leyendo y releyendo sus enseñanzas, y que nos entregaron tanto, muchas veces con muchos menos recursos de lo que tenemos ahora, con muchas menos facilidades de las que tenemos ahora, y aún así hicieron un trabajo disciplinado, ordenado, profundo, riguroso y sumamente acucioso. Por algo, sus obras nos acompañan hasta el día de hoy. Así que muchas gracias, Jaime, por permitirme participar en este ciclo. Por supuesto, gracias a la Pontificia Universidad Católica de Chile, a la Fundación Fernando Fuello, a la Universidad Diego Portales, y muy especialmente quiero dejar un agradecimiento al profesor Alejandro Vergara Blanco, quien nos permitió continuar con su ciclo que él inició el año 2020, junto con el programa de Derecho Administrativo Económico de la Universidad Católica, y que incluso sacó un libro editado por la misma casa de estudios titulado Grandes Juristas. Así que para don Alejandro Vergara vayan todos mis profundos agradecimientos, y por supuesto a todas las panelistas, todos los panelistas que nos acompañaron el año pasado y en esta ocasión, y en especial aquí a quienes tenemos presente: Patricia Leal, profesora Patricia Leal, y el profesor Ruperto Pinotti. Solo agregar, Gracias. Claudia, que bueno, a partir de marzo ya comunicaremos la segunda serie. Este ciclo de juristas de derecho privado está pensado en tres series o temporadas, que son las primeras dos dedicadas a juristas, o sea, a algo como lo que hemos hecho ahora, personas que se han dedicado a la disciplina. Y el tercer año, o sea, el año 2027, va a estar dedicado a discusiones que ha tenido la doctrina chilena y que son particulares de nuestra, ¿no? Así que también todo tanto el ciclo de 2026 como el de 2027 contarán con 4 sesiones: la del 2026 tratando a juristas, a profesores y profesoras, y el año 2027 a problemas. Así que pronto tendremos novedades, así que para quienes les interese, y esta sesión, igual que las otras, quedará también disponible en el canal de YouTube de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y los esperamos en una futura ocasión. Bien, muchísimas gracias. Gracias al público presente, gracias Rodrigo por tu testimonio, y espero que nos veamos muy prontamente. Nos Chao, vemos. muchas Chao, gracias. chao.